Corintios capítulo 12, vamos a leer los versículos 12, del 8 al 11. Y dice la palabra del Señor, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Cuando hablamos de los dones espirituales, el apóstol comienza mencionando los dones espirituales. Y ahora vamos a mencionar los dones espirituales. La semana pasada hablamos un poco del don de la profecía y las lenguas, pero lo vamos a cubrir más adelante de una manera más completa. Pero el primer don que he mencionado, que Dios ha dado a la iglesia, los dones espirituales, son manifestaciones sobrenaturales que Dios ha dado a su iglesia para la edificación de la iglesia. O sea que los dones no son para mí, mi orgullo personal o para mi propia beneficio, son para el beneficio de la iglesia. ¿Y cuáles son esos dones espirituales? Aquí comienza este capítulo número 12 de Primera de Corintios, comienza con el versículo 8. Roberto, ¿dónde está Roberto? Ya llegó. Gloria al Señor. Ay, qué linda, mírala. Amén. Estaba en una cita, por eso no pudo estar temprano. Y comenzamos con el primer don que menciona el apóstol. Dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe. Ya tenemos cuántos dones que menciona tres. El don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia y el otro es la fe. Por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Todos estos son los dones espirituales. Pero el apóstol añade, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que quien da los dones espirituales a la iglesia es el Espíritu Santo. El mismo Dios, Él es el que da los dones. ¿Y cuáles son esos dones? Dones de sanidad, don de ciencia, de palabra de ciencia, dones de milagros, dones de discernimiento de espíritu, don de lenguas, de profecía. Todos estos son dones que se pueden manifestar dentro de la congregación en algún momento que el Espíritu Santo decida usar a las personas que Él le ha dado estos dones. Todos tenemos algún don del Espíritu Santo, todos tenemos dones. Y yo quiero que usted entienda que Dios no hace acepción de personas. ¿Cuáles son los propósitos de los dones espirituales? Hay dos propósitos primordiales. Número uno, dice que los dones permanentes, hay dones permanentes y dones temporeros. Vamos a ver, los dones temporales, primero los dones permanentes edifican la iglesia. Esos son los dones que nunca van a desaparecer, que son dones que siempre la iglesia los va a tener. Esos son los dones permanentes, que son los 9 dones. Los demás que dice que son temporales son dones como don de ayuda, que son dones para ayudar a la iglesia, a los hermanos, los que ayudan, los que sirven, los que ministran, diáconos, oficiales, los que limpian, los que atienden la obra, todos dones de servicio vienen siendo también dones. Los maestros, los líderes, esos son otros dones, pero son dones. Los maestros no, los maestros caen en la clasificación de dones de sabiduría. Pero vamos a ir más adelante.
Dios continuará dando a la iglesia los dones permanentes siempre. Hello. Esos dones son para el ministerio de su pueblo en todos los tiempos de la vida de la iglesia. O sea que los 9 dones que mencionamos, que son los permanentes, esos siempre van a estar en la iglesia. Siempre. Porque Dios los puso para edificación del cuerpo. Tales como el liderazgo, los dones, y ahora vamos a hablar de los dones de ministerio, que son esos dones, los dones temporales, son dones que incluyen primero los dones de hablar, o verbales, o profecía, conocimiento, sabiduría, enseñanza. Estos son los dones permanentes, exhortación, y segundo, los dones de servicio o no verbales. Esos son los dones temporales, los dones de servicio, tales como el liderazgo, la ayuda, el repartir, la misericordia, la fe y el discernimiento. Los dones temporales estaban limitados en el tiempo que Pablo escribió esta palabra, estaban limitados al tiempo apostólico y por tanto cesaron después de ese tiempo, pero no quiere decir que terminaron, siguen en pie. Estos dones incluían milagros. Recuerden el tiempo de los apóstoles, cómo era que el evangelio se hizo que muchos creyeran, porque ocurrían milagros, sanidades, y Dios usaba a los apóstoles de una manera increíble. Hoy día se da, pero no se da en la manera que ocurría, como lo ocurría cuando los apóstoles. Pero hay dones de milagros, dones de sanidades que son manifestados dentro de la iglesia. El propósito de los dones temporales era el de autenticar el mensaje apostólico como palabra de Dios hasta el momento cuando las escrituras, la palabra escrita de Dios, estuvieran completas y se autenticaran a sí mismas. Lo que quiere decir esto es que en el tiempo apostólico de los apóstoles, en los tiempos bíblicos, los dones autenticaban, o sea, certificaban los dones ministeriales y el poder de Dios cuando ocurrían milagros, sanidades y otras cosas grandes que Dios hacía a través de los apóstoles. Pablo menciona algunos de esos dones que ilustran diversidad, como dice en el capítulo de primera capítulo, el versículo 12 el versículo 4 del capítulo 12. Dice: y ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El primer don mencionado, que es el que vamos a hablar hoy, es el don de palabra de sabiduría. Palabra de sabiduría. ¿Alguien entiende o sabe o me puede decir si ha escuchado o cuál es su interpretación del don de sabiduría, de palabra de sabiduría? Sin mirar las notas, porque yo sé que usted, si mira las notas, me lo va a poder contestar. ¿Cuál ha sido su opinión? ¿Usted ha escuchado el don de palabra de sabiduría? Es el primer don. Mire, ahí está. La palabra de sabiduría se refiere a la habilidad de hablar. Las personas que enseñan, maestros, personas que pueden aconsejar, que tienen una palabra en el momento correcto porque Dios les revela lo que tiene que decir, que va concuerdo con la palabra de Dios. ¿Recuerdan el evento de Salomón? Cuando le trajeron a aquellos 2 niños. ¿Qué pasó ahí? Era una decisión difícil. Las 2 mujeres decían: el hijo es mío. Una decía: no, es mío. Y eran dos prostitutas, ¿verdad? 2 mujeres que tuvieron una guerra porque había una, se le murió el niño, el bebé, y la otra quería el bebé del que estaba vivo. Entonces, ese pasaje yo lo traía, pero no quería argumentarlo mucho. ¿Y qué sucede? Se lo traen a Salomón para que él haga el juicio y él decida. Y el niño estaba vivo, otro ya había muerto, pero una de las madres decía: el niño que murió es el de ella, ese es el hijo mío. Entonces, ¿cuál fue la sabiduría que usó Salomón?
o que Dios le dio? ¿Ah? ¿Recuerdan? Vamos a partirlo por la mitad y tú coges una mitad y la otra coge la otra. La verdadera madre salió y dijo, no, déjaselo a ella, porque ella no quería que le mataran a su hijo. Y Salomón ahí vio quién era la verdadera madre. Ese es el don de sabiduría, palabra de sabiduría. Y cuando usted a veces no sabe qué hacer y usted le pide a Dios dirección y de momento te viene como que se te alumbra el bombillo y tú recuerdas una palabra que leíste o una promesa que está en la Biblia, ese es el don de palabra de sabiduría operando en ese momento. ¿Para qué? Para tu edificación, para nuestra edificación, para que tú y yo podamos entender que Dios quiere que hagamos su voluntad. Y por eso Él nos revela. Dice aquí hay un ejemplo de el don de sabiduría o la palabra de sabiduría puesta en ejemplo. En Mateo capítulo 11, versículo 19, dice, a Jesucristo lo criticaban y mira lo que decían, pero lo admiraban. Dice, vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, que podían criticar todo lo que quisieran hablar mal de Jesucristo, por el testimonio de las obras que Él había hecho, los que le seguían, hablaban de su sabiduría. Nadie sigue a una persona tonta, a una persona ignorante. Las personas siguen a aquel que entienden que tiene de aquí, especialmente si lo que tiene de aquí viene de allá. ¡Aleluya! Si tú y yo estamos llenos de allá y lo metemos aquí, tú y yo vamos a hablar de allá y no de acá. Dale un aplauso al Señor. ¿Entiendes? Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, la ponemos en nuestro corazón, de nuestro corazón viene a nuestra mente y se queda ahí. Y constantemente estamos meditando, como dice el salmista, bienaventurado el varón que en su ley medita de día y de noche. Cuando meditamos en la palabra de Dios, la tenemos aquí, siempre va a salir una palabra de sabiduría de nuestros labios. ¡Aleluya! Y vamos a saber aconsejar personas con la palabra. Cuando alguien venga donde nosotros y vemos una situación, oye, la verdad que yo no sé qué decir, esta señora, oye, la verdad que Josefina tiene un problema grave, yo ni sé ni qué decirle, pero Dios te ilumina con la palabra de sabiduría y tú sin quererlo le das una palabra que la edifica y le hace cambiar su modo de pensar. Y no fuiste tú, es Dios a través de su palabra, porque ya tú la tienes acá y Dios te usa. Y Dios te da el don de la sabiduría, de palabra de sabiduría. Otro ejemplo está en Mateo 13:54. Y dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Era el Hijo de Dios. Estaba completamente conectado con el Padre. Y cuando tú y yo estamos conectados, hermanos, tú puedes estar seguro que muchas personas van a querer venir donde ti para que tú le hables, porque saben que la palabra que tú le puedes dar es mucho mejor que la que pueden recibir de amistades que no conocen a Jesucristo. Me gusta hablar contigo porque tú me das paz. Exacto, ¿de verdad? ¿Conmigo? Mira, me gusta hablar. No, eso es lo que nos dicen. Ay, en esta casa se siente una paz. Me gusta hablar contigo porque es que tú respiras. Yo respiro paz. Eso se siente. Malo es cuando tú vas a un lugar y tú sientes un ambiente pesado. Y dices, wow, aquí como que pasa algo. Como que no hay comunión, como que siento el primero. Entonces, esto es la palabra de sabiduría.
cómo opera dentro de la iglesia el don de la palabra de sabiduría. Y mira lo que dice acá en Marcos 6:2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? Hablando de Jesús. No entendían que Él era el Hijo de Dios. ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. La gente se preguntaba, pero venga acá, este es el hijo del carpintero, él es el carpintero, él y de Belén ha salido algo bueno, de Belén, ¿verdad? Lo quiero decir bien. ¿Ha salido algo bueno de allá? Pues sí, no podían entender. Y a veces las personas que no conocen a Cristo ven que tú te conviertes y ahora tú eres otro diferente, tú hablas diferente. ¿Y de dónde aprendió Edgar todo lo que está hablando? ¿Y de dónde Roberto ahora está? Pero mira, Roberto no hablaba así. Eliseo no hablaba así. Ramón Arcasi no hablaba así. Él era calladito y tú lo veías calladito y no hablaba una palabra. Y ahora cuando habla sale fuego del cielo por su boca. Ahora lo que respira es paz. Pero mira, este don de sabiduría no está limitado, es para la iglesia, como les dije. Y mira lo que dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que en el cristianismo no puede haber una persona necia, no puede haber una persona neófita, no puede, tú y yo estamos llamados a crecer. Y si nos falta sabiduría, se la pedimos a Él. Y dice que Él nos las da y nos las da. Y nos da en abundancia, sin reproche. Él no dice: espérate, no voy a poner que Germán sea muy inteligente, no. Porque después se le suben los humos. Él te da toda la que tú le pidas. Porque es para la gloria de su nombre. Porque a través de la sabiduría que Él va a depositar en ti, en mí, en cualquiera uno de nosotros, usted lo que va a estar glorificando el nombre de Él. Porque el testimonio y la gloria al fin van a ser para Él. Gloria al Señor. Entonces dice que sabiduría, de acuerdo a estas definiciones y estos ejemplos que hemos puesto, la sabiduría la podemos definir básicamente a aplicar las verdades descubiertas y la habilidad de hacer aplicaciones apropiadas y prácticas de la verdad a las situaciones de la vida. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Aprender. Primero, aprender la palabra de Dios. Aprender a aplicarla. Aprender a entenderla. Aprender a aplicarla a nuestras propias situaciones en nuestra vida. Y así es que Dios se va a glorificar. Mira, hacer las aplicaciones apropiadas y prácticas de la verdad de Dios a las situaciones de la vida. Entonces, la palabra de sabiduría, ¿cómo la usamos? A través de la comunicación. Es hablando que usamos este don. La comunicación de la sabiduría es la función del expositor, del que habla, que toma no solo de su propio estudio de las Escrituras. ¿Usted ve? ¿De dónde viene la sabiduría? Del estudio propio, personal que usted hace de la palabra de Dios. Ah, Carmen, dime tú. De cuando estudiamos la palabra de Dios y la atesoramos y la hablamos y la cuidamos y la practicamos y la vivimos, entonces la comunicamos a otros y estamos usando el don de la palabra de sabiduría. ¿Usted ve que todos podemos tener sabiduría? Entonces también existe en la palabra de sabiduría que Dios le da a los que enseñan, como los maestros, que sacan su tiempo para estudiar, que sacan su tiempo para digerir esa palabra, para estudiarla, analizarla, vivirla y enseñarla, proclamarla. So, podemos definir que uno de los dones de la palabra de sabiduría lo tienen los que enseñan.
los maestros, los que dan clases bíblicas, los que enseñan, porque para yo enseñar yo tengo que aprender. Y si yo no aprendo, yo no puedo enseñar. Cada vez que yo me paro aquí, yo tuve que preparar esto para que ustedes puedan entender esto. Hay que sacar el tiempo, hay que orar, hay que buscar a Dios la dirección para usted poder venir y hablar la palabra de Dios. Gloria al Señor. Se lo digo con humildad, ¿saben? Amén, así es. Entonces la sabiduría también es parte, es la habilidad que debe tener un consejero a fin de aplicar la verdad de Dios a las cuestiones y problemas que le plantean. Hay iglesias que tienen un departamento de consejería y muy rara vez el pastor es el que brega con situaciones. Y yo se lo digo por experiencia. Yo estuve una vez en una iglesia que para tú hablar con el pastor tenías que ir por un protocolo, había que ir donde un oficial, el oficial tenía que hablar con él, contarle tu situación para cuál era la que él le iba, para que él se la pasara al pastor y el pastor entonces decidir cuándo podía hablar contigo, sino que el mismo consejero te diera la palabra. Yo respeto ese método, por ahí veces que es el pastor al que le corresponde. Hay situaciones tan personales que tú no se las puedes confiar a nadie, por más santo que sea la persona. Tú tienes que hablar con la persona que tú sabes que va a ser confidente. Tú no puedes estar hablando con todo el mundo, pidiendo consejo aquí, consejo allá, porque se convierte entonces qué sé yo, no quiero usar la palabra, pero se convierte en un problema. Y todo el mundo lo sabe menos el pastor. Y cuando venimos a ver, tú estás cogiendo consejo aquí, cogiendo consejo allá y allá y acá. Cuando ven, tú desapareciste, nadie sabe dónde tú estás metido. Y así pasa que muchas personas a veces dejan de asistir a la iglesia porque no saben lidiar con una situación y no la quieren confrontar. Y sabiendo que si tú hablas con la persona indicada, que vienen siendo los pastores, pues tú vas a recibir quizás la palabra de sabiduría que necesitas. Porque no todo el mundo tiene palabras de sabiduría. Y yo le aconsejo siempre a las personas que tengan la confianza, porque hay confidencia. Hay muchas cosas que nunca van a salir de nuestros labios ni de nuestra mente. Hay cosas, problemas, situaciones que solamente Dios se queda entre Dios, usted y nosotros para orar, para que Dios le bendiga y Dios le ayude. Pero hay personas que no tienen esa confianza y por eso usted los ve que andan de aquí a allá y después de un momento desaparecen. Y Dios no quiere eso para su iglesia. El don o la palabra de sabiduría es parte del don del pastor, quien debe conocer, entender y ser capaz de aplicar la palabra de Dios con el fin de dirigir a su pueblo como corresponde. Hasta aquí llegamos. ¿Alguna pregunta? No, yo quería añadir Sí. que dice el rey Salomón en Proverbios 1:7. Ajá. Dice aquí, el principio de la sabiduría, El temor de Jehová. Perfecto. El principio, dime, Carmen. Y otra cosa, el rey Salomón también, es tan importante el don de la sabiduría, que el rey Salomón le dijo al Señor que le diera sabiduría. El Señor le dijo, por solamente pedirle sabiduría te daré. Te daré hasta lo que no me pediste. Hasta lo que no me pediste. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es un don muy importante. Sí. Sin la sabiduría tú no vas a ningún lado. Alabado sea el nombre del Señor. Eso es tremendo. Gloria a Dios. y añadiendo algo Y el que no la tenga, que se la pida el Señor. Porque Amén. mira, cada día yo le digo a mi Dios, dame sabiduría para poderme manejar, porque no es fácil. Entonces tú tienes que tener entendimiento para poderte manejar por donde quieras. No solamente en la iglesia, no en muchas partes donde tú transitas. Sí, porque tenemos, dice la palabra, que tenemos una grande nube de testigos, ¿sí? Que nos velan, nos miran, nos observan, y cualquier cosita que tú falles, ay, mira, y es evangélica, mira la cristiana, ay, Entonces mira. por eso tenemos que Ahora tener sí. mucho cuidado. Y
donde menos usted piensa que no hay nadie mirándolo, ahí hay una persona. Amén. Por eso Sí. usted hay que andar sabiamente. No tanto las personas que no son de Jehová, que están en todos lados. Así es. Eso es así. Hay que tener mucho cuidado y saber cómo hablar. No, es así, es así. Porque una persona, usted le puede engañarlo y broma. A Dios no se engaña. Dios todo lo ve, está en todas partes. Vamos a despedirnos entonces. ¿Alguna? ¿No hay más preguntas? ¿Está todo bien? ¿Todo el mundo sacó A? Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Vamos entonces a despedirnos. Y muchas gracias. Mañana no vamos a estar aquí. Espero que tengan todos un buen día de acción de gracias con sus seres queridos. Nosotros salimos mañana en la tarde ya hacia Virginia. Regresamos el sábado en la mañana y ya estaremos aquí el domingo con la ayuda de Dios. Oren por nosotros para que todo salga bien y esperamos que usted pues nos disfrute el próximo día de acción de gracias. Nos despedimos. Hermana Julia, ¿está diciendo? Ok. Carmen, como te veo tan llena de sabiduría, pasa por aquí y despídenos. Bendito